pues de poder compartirla. Vamos a hablar sobre la sal de la tierra. Pareciera ser que el mundo en el que vivimos está cada día más y más alejado de Dios. Cada día podemos escuchar acerca de nuevos conflictos, guerra, hambre, problemas financieros e injusticias. Lo que antes las personas consideraban importante, hoy para muchos ya no lo es tanto. Vivimos inmersos en una sociedad cuyos valores morales se han ido degenerando. Poco a poco se ha ido perdiendo el respeto hacia los derechos de los demás. Primero fue la forma de hablarnos los unos con los otros. Más tarde, las personas dejaron de cumplir con aquello con lo que se comprometían, hasta llegar inclusive a lo que hemos visto en nuestros días, al grado de perder el respeto por la vida misma. Jesús nos advirtió que esto sucedería. Él dijo que la maldad en este mundo habría de multiplicarse a tal grado, a tal punto, que el amor de muchos de los que han creído en su nombre se enfriaría. Eso lo dijo en Mateo 24:12. ¿Será esto lo que está sucediendo? En realidad, los acontecimientos de nuestros días son las señales de todas esas cosas que han de cumplirse antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están los escogidos de Dios mientras todo esto sucede? ¿Cuál es el papel de la iglesia en medio de toda esta degeneración? ¿Es nuestra responsabilidad contribuir a frenar la multiplicación de la maldad? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que deberíamos de hacer? ¿Qué relación tiene el cristiano con la sociedad el día de hoy? Esta mañana trataremos de contestar, con la ayuda del Espíritu Santo, la respuesta a estas preguntas, a la luz del pasaje de Mateo 5, que ya leímos, del 13 al 16, que nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Dios, tú eres omnipotente, tú sabes todas las cosas. Tú conoces, Señor, nuestros corazones, y tú conoces, Señor, qué es lo que necesitamos. Te rogamos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, hables al corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Que tú les digas, Señor, lo que ellos tienen que escuchar. Que tú les digas, Señor, lo que ellos tienen que saber, lo que ellos tienen que cambiar en su vida. Que esta mañana, Señor, seas tú el que hable a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hablemos sobre la sal. Se dice por ahí que a los soldados romanos la sal era tan valiosa, o llegaba a ser tan valuada, que a los soldados romanos se les pagaba con sal. Yo no me imagino qué podían hacer con la sal, ¿no? Pero bueno, era algo difícil de conseguir en aquel momento, y la sal es muy importante. De ahí proviene la palabra salario. En la cultura de Medio Oriente, comer sal con una persona significaba gozar de su hospitalidad. Comer la sal de una persona quería decir estar bajo la protección de alguien. Hasta ofrecieron sal a sus dioses. Era tan la importancia de la sal que todo esto sucedía. Para poder entender cuál es nuestro papel en la sociedad y qué es lo que Cristo quiso decirnos cuando dijo: ustedes son la sal de la tierra, es muy importante entender algunas de las características de la sal, y trataremos de hacerlo. Característica número 1 de la sal: la sal es esencialmente diferente en el medio en el cual tiene que estar y trabajar. A ver, voy a tratar de explicarme un poquito mejor. Uno de los principales lugares en los que encontramos a la sal es en el agua de mar. Cualquiera que haya ido al mar o a la playa a nadar y haya sido arrastrado por una ola, clásico que sucede cuando estás en el mar, ¿no? Es imposible mantener equilibrio, viene una ola, te tumba, y cuando menos lo esperas, cuando menos te das cuenta, ya estás
agua y te das cuenta que el agua del mar es salada y muy salada. 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua, de las cuales la mayoría es agua de mar. Una de las características de la sal es que esta es más densa que el agua, lo que le da la capacidad de diluirse en ella y de cambiar al agua por completo. Decíamos que una de las características de la sal es que esta es diferente en el medio en el que tiene que estar. La sal, la diferencia de la sal la sal ejercita todas sus cualidades por medio de su diferencia. Ese sabor característico que tiene la sal es el que la hace ser especial. Si el sabor de la sal fuera suave y difícil de distinguir, no sería tan necesaria y tan apreciada. Las palabras de Jesús que estamos estudiando nos son presentadas dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Todos hemos escuchado hablar del Sermón del Monte, incluso las personas que no son cristianas o que no han estudiado mucho sobre la Biblia han escuchado en algún momento hablar sobre el Sermón del Monte. Al principio del capítulo 5, que es donde inicia este Sermón del Monte, Jesús dice que Jesús sube al monte, se sienta y sus discípulos se acercan a él. Al parecer, la multitud permanece un poco más alejada, pero aún así pueden escuchar las enseñanzas de Jesús. La enseñanza estaba principalmente dirigida a los discípulos, es decir, a aquellos a quienes Jesús había llamado a que le siguieran. Todos aquellos que hemos sido eficazmente llamados por Dios para seguirle, somos también discípulos de Cristo. En el Sermón del Monte Jesús nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, las palabras "ustedes son la sal de la tierra" están dirigidas a todos los cristianos. Están dirigidas a cada uno de los que hemos escuchado de Cristo y hemos creído que Él es la única provisión de Dios para nuestra salvación. No todos los que escuchaban en aquel momento eran discípulos de Cristo. Mateo utiliza la palabra multitud para referirse a todas aquellas personas que no formaban parte del grupo de los 12. Quizá con el tiempo y a base de escuchar a Jesucristo, muchas de estas personas creyeron, pero no todas. Los discípulos son un grupo diferente. Todos aquellos que han creído en Cristo ya no son ciudadanos de este mundo, sino que ahora son ciudadanos del reino y embajadores de Cristo, como diría Pablo más adelante en Corintios, 2 Corintios 5:20. Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros, pero por alguna razón Él ha decidido dejarnos en este mundo. Nos ha dejado en este mundo para que marquemos la diferencia. Por eso un cristiano debe ser fácilmente reconocido, especialmente por aquellos con los que convive cotidianamente. Ellos deben de notar que hay algo diferente en ti. Y esa es una pregunta que podríamos hacernos a nosotros mismos. Las personas con las que convives diariamente, ¿saben que eres cristiano? La esfera donde trabaja el cristiano es el mundo. Así como la sal sobre los alimentos marca la diferencia, los cristianos en medio de la sociedad en la que vivimos debemos de marcar la diferencia. Si la sociedad dice que piensa de una u otra manera que es contraria a la voluntad de Dios, los cristianos somos diferentes. Pensamos y actuamos en base a lo que Dios nos dice por medio de su palabra y no en base a lo que la sociedad nos enseña. El salmón es un pez que vive en el mar, pero cada año sube a las montañas para deshogar. Nada en contra de la corriente para poder llegar a su destino. Los cristianos debemos ser como el salmón y nadar hasta nuestra meta, aún en medio de lo que la sociedad nos enseña, en contra de toda corriente. El proceso por el que atraviesa el cristiano
ese nadar espiritual, contracorriente, es conocido como santificación. Nuestra meta es llegar a ser como Cristo, puestos los ojos en Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. La diferencia debe ser interna antes que externa. Es un error pensar que lo que nos distingue del resto del mundo son los aspectos externos. Y bueno, hay que explicar esto bien porque podría causar algo de confusión. Si bien estos son los que son visibles y son necesarios para que el mundo los note, la verdadera diferencia debe de comenzar en el interior. Es decir, la tradición cristiana nos ha enseñado a vivir bajo ciertos estándares de conducta y comportamiento. Como cristianos, conocemos que hay formas de hablar, formas de vestir, formas de divertirse que no son apropiadas para nosotros. Cosas que hacemos y cosas que no hacemos. Esto nos distingue del resto del mundo. Pero nada de esto nos sirve. Nada nos sirve vivir bajo estos estándares diferentes si en nuestro corazón no ha habido una verdadera diferencia. El cambio operado por Cristo en nuestras vidas debe de ir de adentro hacia afuera. Nuestro Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué diferencia hay entre el corazón de los que no han creído en Cristo y el tuyo? Bien, esta fue la primera de las cualidades que mencionamos de la sal. La sal es diferente. Vamos a hablar de una segunda cualidad. La poca sal rinde mucho. Es una cualidad de la sal. Poca sal rinde mucho. No es necesario tener mucha sal para hacer una diferencia. Todo aquel que ha cocinado sabe de la importancia de no agregar demasiada sal a lo que cocina, ¿verdad? E incluso si no sabes cocinar, sabes de la importancia de no agregar mucha sal cuando has probado una comida muy salada. La sal tiene la propiedad de ser fuerte. No necesitas mucha para cambiar el sabor de un alimento. Quizá ha pasado por tu mente que los cristianos somos parte de una muy pequeña minoría, que difícilmente nuestra forma de pensar y actuar puede influir sobre lo que piensan los demás y sobre lo que hacen. Sin embargo, no es así, porque nosotros somos la sal de una sopa llamada tierra, y solo se necesita una pizca para darle el sabor que necesita. Tercera de las cualidades de la sal. La sal tiene que infiltrar, se tiene que infiltrar para ser eficaz. Seguramente algunos de ustedes han probado lo que es una papa asada. Ahora es muy común que las vendan, ¿no? Por lo menos en mi opinión, la papa por sí sola no tiene gran atractivo. Es necesario agregarle otros ingredientes, ¿no? Viene el queso, la crema, el tocino y obviamente la sal. Puedes agregar todos esos ingredientes, pero si no le pones sal, pues no te vas a ver a nada, no te vas a ver a mucho, ¿verdad? Bien, otra de las cosas que sucede es que tú le echas la sal, echas los ingredientes, echas la sal y empiezas a comerla, pero después de un par de cucharadas nuevamente la papa sigue insípida. Es necesario revolver bien todos los ingredientes y revolver bien la papa para que la sal penetre en todo el alimento. Como cristiano es necesario penetrar todos los niveles de la sociedad. Es decir, como cristianos debemos influir sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y sobre todos aquellos con los que nos relacionamos cotidianamente. Pero aún eso no sería suficiente.
Las enseñanzas bíblicas y la fe en Jesucristo debe llegar a cada sector de la sociedad e influenciar en el ámbito político, en el ámbito cultural, artístico, económico, no sé, tecnológico. Como cristianos o como cristiano, ¿a quién estás influenciando? De acuerdo a las capacidades y a las habilidades que Dios te ha dado y a los lugares en donde te ha puesto, ¿sobre quiénes más deberías estar ejerciendo influencia? Bien, cuarta cualidad de la sal. La sal es símbolo de pureza. Desconozco el proceso o los diferentes métodos que se utilizan para obtener la sal, pero leí que uno de ellos, o por lo menos que se utilizaba en la antigüedad, era el agua del mar. El agua del mar las ponían al sol, que se secara, y de esa forma obtenían la sal. De ahí vino la idea de que la sal es un símbolo de pureza. Era purificada el agua era purificada por el sol. Los recién nacidos incluso eran bañados en sal para purificarlos. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la pureza del mundo. Es decir, o por lo menos debemos de ser auténticos, transparentes, honestos e íntegros. Y estamos aquí para transmitir parte de esa pureza. Encontré un pasaje en el segundo libro de Reyes. Les invito a que abran su Biblia. Segundo libro de Reyes, versículos 19 al 22, que es un milagro realizado por Eliseo, el sucesor de Elías, el profeta. Vamos a leer los segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. A ver, lo leemos todos juntos si ya lo tienen. Versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar donde está colocada esta ciudad de duelo, como mi señor rey, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, y ponedme las alas, y se las trajeron. Y saliendo ella con los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané las aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y cuando pasaron las aguas, pasó conforme a la palabra que habló Eliseo. Uno de los milagros, uno de los tantos milagros es interesante, el poder que actuaba en la vida del profeta Eliseo. Pero bueno, esto es uno de los milagros que él hizo. Estaba el agua contaminada, la gente se acercó a él y le pidió ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Pues dijo: bueno, prepárenme sal en una vasija. Y fue y echó la sal en el agua. Y el agua, ese fue el milagro, el agua fue purificada, el agua fue limpia. En el pasaje Eliseo echó sal en las aguas para purificarlas. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer lo mismo, para limpiar este mundo. Y tenemos que hacerlo poco a poco, a través de nuestra influencia, a través de la manera en la que influenciamos a las personas que están a nuestro alrededor. Quinta cualidad de la sal. La sal es un preservador. Uno de los platillos típicos de nuestro estado, ustedes lo conocen, es la muy deliciosa machaca con huevo o machacado con huevo. La machaca es carne cuyos líquidos han sido extraídos por medio de la sal y de la presión ejercida sobre ella. Creo que lo que hacen es golpear la carne, ¿verdad? Llenarla de sal, golpearla, hasta que finalmente queda lo que conocemos como la machaca. Esto es posible debido a que la bacteria que vive en la superficie de la carne, cuando se le aplica sal, pues muere toda esa bacteria. Por lo tanto, la carne se conserva contra los elementos que la pueden pudrir. Como mencionamos al principio, el mundo tiende a echarse a perder. Suena eso muy feo, pero pues
en lo que está sucediendo con nuestra sociedad y lo que está sucediendo con nuestro mundo. El mundo tiende a echarse a perder, a pudrirse, ponerse ofensivo, degenerarse. El mundo está corriendo a toda velocidad a destruirse a sí mismo, y lo hará rápidamente si alguien no lo detiene. El doctor Gerald Nightingale, que se vio conocer ese nombre, el creyente, dice que el creyente que se manifiesta, que se hace transparente, que se revela como cristiano, sirve para retardar la putrefacción espiritual del mundo. Su mera presencia, fíjense, me llamó la atención esto y me gustó. Su mera presencia refrena la lengua de otros, restringe los placeres ofensivos y hace más lenta la corrupción, siempre y cuando, por supuesto, no coopere en esas actividades. Como sal de la tierra, es una pregunta: ¿estás ayudando a preservar al mundo de la putrefacción? ¿O has perdido tus propiedades como sal? ¿Participas de la degeneración espiritual o con tu ejemplo frenas el avance de esta? Sexta cualidad de la sal. La sal es antiséptica. La palabra antiséptico o antiséptica se define como aquello que destruye microbios o impide su desarrollo. Es un elemento que trae sanidad. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos un desinfectante moral. Podemos hacerlo por medio de nuestra palabra oportuna y acertada. En Colosenses 4:6, veamos lo que dice Pablo a los colosenses. A ver si alguien lo encontró. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Al ver las necesidades de las personas a nuestro alrededor, las heridas que sufren, a la luz de la Biblia podemos traer el consejo que necesitan. Dios quiere que seamos instrumentos para traer sanidad al corazón de muchos. Dios quiere que seamos algo, que seamos ese antiséptico moral que trae sanidad al mundo. Propiedad número 7 de la sal. La sal provoca sed. Tengo una teoría acerca de las estrategias que utiliza McDonald's para aumentar la satisfacción de sus clientes. Aunque las hamburguesas no sean muy grandes, cuando terminas de comer un McTrio, como ellos le llaman, puedes tener la sensación de saciedad. Es decir, hamburguesa, papas y refresco. Las papas son tan saladas que te hacen tomar mucho refresco, y al final la combinación de ambos te hace sentir saciado. Una de las características que tiene la sal precisamente es que absorbe el agua, y esto en nosotros provoca sed. ¿Qué es la sed? Bueno, en verano es común que veamos campañas de la Secretaría de Salud que nos invitan a tomar mucha agua, sobre todo a los niños y a los ancianos. Se enfatiza en estos grupos de la sociedad porque en ocasiones no son capaces de distinguir que tienen necesidad de tomar agua y están en riesgo de sufrir deshidratación. La sed, como muchos otros, es un mecanismo del cuerpo que nos advierte de la necesidad que tenemos de agua. En tiempo de frío nuestro cuerpo también necesita agua. Sin embargo, no nos da tanta sed. Así que también existen casos de deshidratación en pleno invierno. El mundo ha perdido la capacidad de distinguir la necesidad que tiene del agua viva. Es decir, el mundo, la sociedad en la que vivimos, no tiene sed. Nosotros debemos vivir como sal de la tierra
Y al vivir como sal de la tierra, provoca en los demás el deseo de tener eso que nosotros tenemos y que ellos no tienen. A eso se le llama sed. La sal da la oportunidad para mostrar esa luz, la luz de Cristo. Nosotros no podemos saciar esa sed, pero sí podemos provocar esa sed. En Juan 4:14 sabemos quién es el que sacia la sed. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que sale para vida eterna. La sal, bueno, esta ya es la octava propiedad de la sal. La sal da sabor. Yo creo que es una de las propiedades más conocidas de la sal. Sin sal, cierta comida estará insípida, sin sabor. Bueno, ya salió Caleb porque empezó a llorar. Pero el día de ayer, Caleb comió su primera comida sólida. La nutrióloga de la guardería nos instruyó que le diéramos chayote. Eso fue, se hierve y se hace papilla, pero no se permite agregarle sal. Entonces yo la probé y la verdad estaba, pues, bastante insípida, no sabía mal, pero al no saber a nada, pues no es muy apetecible. Así que mi hijo comió solo un par de cucharaditas y luego ya no quiso. Y es que desde los tiempos de Job se sabe que ciertas comidas necesitan sal. Job lo dijo, dice: comerás lo desabrido sin sal, Job 6:6, o habrá gusto en la clara del huevo. Es necesario. La sal da sabor a las cosas. Los cristianos proveemos sabor al mundo. Así como Caleb rechazó su papilla de chayote porque no le encontró sabor, como hijos de Dios y sal de la tierra, nuestra función es que Dios siga interesado en trabajar con este mundo. Nuestra función es darle sabor a este mundo. La sal, punto número 9, la sal representa un compromiso continuo. Y ya me lo termino. Una expresión que encontramos en el Antiguo Testamento es que se utiliza la expresión pacto de sal, y se refiere a un pacto perpetuo, duradero o interminable. Por ejemplo, en Números 18 y 19 encontramos esta expresión. Dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, Él has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu simiente contigo. En los comentarios que leí acerca de esta expresión que se utilizaba en el Antiguo Testamento, pues dicen que como que no le han encontrado bien cuál es la raíz o la razón por la que se utilizaba esta expresión. Pero una de ellas probablemente era que la sal era un elemento que se utilizaba durante los sacrificios. Entonces, un pacto de sal significaba un pacto perpetuo, un pacto que era interminable, un pacto por siempre. El pacto con Dios de ser sal y luz no termina. Es decir, aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció a esos 12 discípulos que estaban sentados ahí, cerca de Él en el monte, también se aplican para nosotros hoy en día. Porque es un pacto perpetuo que Dios ha establecido con sus hijos. Que nosotros seamos la sal de la tierra. ¿Qué pasa? Punto número 10. ¿Qué pasa cuando la sal se desvanece? ¿Qué pasa cuando la sal se desvanece? Lo dice ahí el versículo. Cuando la sal se desvanece o deja de ser, cuando la sal se vuelve insípida o deja de ser eficaz, pues no sirve para nada. Dice, sino para ser hollada y desechada por los hombres. Lo que hacían en aquel tiempo era cuando la sal ya no funcionaba, ya no servía, la echaban en el camino, y eso ayudaba a que en el camino, pues me imagino, la tierra se levantara menos, y, no sé, dejara de crecer la hierba sobre el camino.
Pero solamente era para eso y la gente seguía caminando por el camino y esa sal que en algún momento llegó a ser tan valorada y tan apreciada, ya no tenía más valor. Porque había perdido sus propiedades, había dejado de ser salada, había dejado de ser sal. Es triste, pero en ocasiones el cristiano deja de ser sal. A lo mejor algunos de nosotros hemos dejado de ser sal. A lo mejor algunos de nosotros estamos perdiendo algunas de esas propiedades que tenemos como sal de la tierra. El cristiano deja de ser sal cuando, inciso A, se retira de su esfera de influencia. Y para eso les invito a que leamos Juan 17, versículos 15 al 18. Juan 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Él estaba orando por los discípulos que tenía ahí delante de él, pero también estaba orando por nosotros, porque el mismo Jesús dice: también te pido por los que han de venir después de estos. Y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces Jesús estaba intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Y Él estaba diciendo ahí en el versículo 15, si me ayudan a leerlo todos: quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El 18. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Dios nos ha puesto en este mundo. Él nos ha adoptado como hijos suyos. Ya no somos más ciudadanos de este mundo. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como lo dije hace un momento, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Porque cuando aceptamos a Cristo no simplemente desaparecemos y estamos allá delante de la presencia de Dios? Eso sería maravilloso. Pero ¿quién haría el trabajo? ¿Quién haría el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros de ir y proclamar la palabra de Dios? De ir y extender el reino de los cielos. De ir y ser sal de la tierra. El plan de Dios es que sigamos en este mundo y que llevemos su palabra a los demás. Tú tienes que ser sal ahí donde Dios sea puesto. ¿Dónde? Ahí. Con tu familia. Tu familia necesita saber de Dios. Tú necesitas ser sal en medio de ellos. En tu trabajo, tus compañeros de trabajo necesitan saber de Dios. Tú necesitas ser sal en medio de ellos. Tus vecinos, tus amigos, el resto de tus familiares. El cristiano deja de ser sal o la sal pierde su propiedad, cuando se amontona en un solo lugar. Nuestra iglesia, en medio de los demás cristianos, no es en la iglesia, en medio de los demás cristianos, donde debemos de ser sal. La sal no necesita más sal. La sal amontonada en un solo lugar, aunque siga siendo sal, es como si no lo fuera, porque no está cumpliendo su función. Necesitamos salir hacia afuera y ser sal de la tierra. La sal deja de ser sal, o el cristiano deja de ser sal cuando es contaminado. Y en vez de influenciar al mundo, el mundo lo influencia a él. Y veamos, por ejemplo, lo que dice Corintios 5. Corintios 5, versículos 9 al 11. Lo que dice Pablo a los corintios. ¿Me ayudan a leer? Del versículo 9 al 11. Todos juntos. Os he escrito por carta lo tenemos ahí. Ahí está diciendo, bueno, les he dicho que no se junten con los fornicarios. Dice, pero bueno,
Yo no me estoy refiriendo a los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería menester salir del mundo. Lo que dice ahí en el versículo 11 dice: más bien os he escrito que no os envolváis, que no os juntéis. Es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni comáis. Es decir, con aquellos que dicen o que se creen cristianos, pero han perdido esa propiedad de ser sagrados. Es decir, en lugar de haber influenciado a ellos al mundo, el mundo los ha influenciado a ellos, y ellos se han convertido y se han ido hacia lo que el mundo les ha enseñado. Concluimos. Bueno, no permitamos que la influencia de la sociedad, las tendencias ideológicas, la mercadotecnia que nos ataca continuamente, penetre en nuestras mentes y en nuestro corazón. Somos nosotros los que debemos de penetrar en la sociedad. Pidamos a Dios que nos ayude a ser sal de la tierra, que marquemos la diferencia, que rindamos mucho, que nos infiltremos en todos los niveles, que seamos un símbolo de pureza, un preservador del mundo, un antiséptico moral, que provoquemos la sed que el mundo necesita, que lo hagamos un compromiso continuo en nuestra vida, y sobre todo, que nunca nos desvanezcamos. Porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué se va a salar? Que Dios les bendiga.